Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Hola, ¿cómo están? Qué gusto, qué placer saludarles a ustedes en este día, jueves 25 de febrero. Gracias por sintonizar Cadena Megavisión. Somos canales 15, 19 y 21, como siempre, cubriendo todo el territorio nacional. Hoy en nuestro programa, en primera instancia, hablaremos sobre la propuesta de reforma de pensiones que, por cierto, ayer presentó el gobierno al Congreso salvadoreño y que obviamente ya despierta pasiones arraigadas por unos que están a favor y otros en contra o a favor de que se mejore dicha propuesta. Para hablar sobre estos temas nos acompaña acá en nuestros estudios. Saludo cordialmente al presidente del Instituto de Estudios Jurídicos y Ejes, al doctor Félix Ulloa. Félix, buenos días, bienvenido al programa. Gracias, buenos días, Ernesto. Saludo también cordialmente a Carlos Nasser, gracias por acompañarnos, abogado de la República. Gracias por estar, Carlitos. Bueno, como siempre es un gusto, buenos días a la gran audiencia de este canal y esperamos pues instruirlos un poco en los problemas que nos atañen al país. Exdiputado Jorge Villacorta también, gracias por acompañarnos, días, Jorge. Un gusto estar con los amigos y a la orden siempre. Bueno, además de hacer una evaluación sobre este tema que tiene que ver precisamente con la propuesta de reforma de pensiones que presentó el gobierno ayer al Congreso salvadoreño, vamos a hacer una evaluación sobre el clima de probidad que vive el país y sobre todo por el aval que ha dado la autoridad judicial para elevar a juicio la vida patrimonial de dos expresidentes más, y nos referimos a Antonio Saca y Mauricio Funes. Me acompañan desde luego nuestros invitados con el afán también de sumar otros elementos muy importantes que obviamente nos van a ayudar a comprender y a entender mejor esto que se está viviendo y sobre todo porque en los últimos meses el país obviamente se ha visto no solo seriamente afectado por ese clima de inseguridad pública que a la base de los hechos continúa también mostrando signos de preocupación para las autoridades y para la población misma. Entre tanto, no escapa también sumar nuevas incidencias en materia política, centrándonos particularmente en el tema de probidad, como se los había mencionado. Así es que desde ya vamos a sumar estos elementos claves que nos van a ayudar a entender y comprender qué es lo que está pasando. Lorena, qué gusto, como siempre, saludarte. Gracias por estar con nosotros todas las mañanas y darnos los elementos oportunos para el desarrollo del tema. Gracias, Ernesto. Un saludo para ti y tus invitados. Como ya lo mencionabas, por ahora se trata del expresidente Mauricio Funes y su antecesor Elías Antonio Saca, quienes deberán justificar el patrimonio con el cual terminaron cada uno de ellos su mandato. Veamos. La Fiscalía General de la República tiene hasta el 31 de marzo para presentar la demanda contra el exmandatario Mauricio Funes. El partido bajo el cual gobernó pide transparencia. Reafirmar nuestro respaldo a las instituciones que tienen un mandato constitucional de actuar bajo el marco de la ley. Lo que no puede prevalecer es un principio de venganzas políticas. Similar juicio deberá enfrentar el anterior jefe de Estado, Elías Antonio Saca. Arena, que fue su partido, también demanda eficiencia en la institucionalidad. Nadie es culpable hasta que no es vencido en juicio. Entonces esas son cosas que se deben de tener presente y que debemos de ser respetuosos de la institucionalidad del país. A la investigación de probidad se suman otros dos expresidentes de Arena, sobre los cuales aún no existe resolución. Ernesto, te comento que en el marco de la Alianza para la Prosperidad, Estados Unidos exhortó a los países del Triángulo Norte, Honduras, Guatemala y El Salvador, a combatir la corrupción en sus distintos niveles. Con esto vuelvo al estudio para el análisis. Adelante. Tenemos a la base un debate político que nos ha venido obviamente llamando la atención en los últimos meses, porque por un lado tenemos a un sector que dice que lo que él quiere hacer el gobierno es el robo del siglo, y por otro lado tenemos al gobierno diciendo no, aquí ya no pueden otros actores privados seguirse comiendo desde luego el pastel, solamente ellos. Ese proceso poco transparente y no consultado con la población que permitió que lo más rentable del Estado pasara a manos privadas. Y no digamos manos privadas, digamos los nombres de quienes son esos salvadoreños que se han quedado con toda esa plata. Punto número uno. Número dos, ahora
creo que ayer se decía que posiblemente hasta se pide una reforma constitucional. Es complejísimo, porque entran no solo factores de inversión y factores financieros, entran factores de solidaridad. Uno de los principios básicos es que las generaciones jóvenes que van cotizando son las que van sosteniendo el sistema para que las personas de edad de retiro y este grupos etarios que ya no son, es decir, no están en el mercado productivo, no son parte de la fuerza económicamente activa, puedan gozar de las merecidas pensiones. Yo lo que digo, en cuanto es a transparentar, es que nos digan los que administran este sistema, los que lo tomaron como negocio privado, porque hasta hoy se viene a decir que estamos en esta situación deficitaria. Si ya tenemos casi 20 años de estar con este sistema, no se pudo prever, no habían actuarios ahí, o por el contrario, como se ha manejado, fueron presas de una decisión gubernamental de decirle, ustedes van a comprar los bonos del Estado o los títulos del Estado y van a pagar este interés. Ustedes se recuerdan del Banco Cuscatlán. ¿Quién eran los principales accionistas del Banco Cuscatlán? ¿Quién era el presidente y propietario de la CISA? La CISA, Banco Cuscatlán y Confía. Vaya, ¿quién fue el primer presidente de Confía? Edwin Sagrera, ministro de Calderón Sol de Economía. Entonces, hay un interés que venían manejando, por supuesto, violentaron la ley, Jorge. Claro, Jorge dice que los abogados tenemos las mañas para hacer las cosas bien o para hacerlas mal cuando nos conviene, pero es una cuestión administrativa. Y como aquí estamos acostumbrados a violentar la ley, la violentaron y no hay problema. Todos esos fondos los estuvieron manejando grandes bancos de este país que los terminaron vendiendo hace poco. Entonces, el problema actual de las pensiones es tan grave porque ya se le está tocando los intereses a las personas. Y la imagen que se está dando, bien lo dices tú, no podemos profundizar, pero es una cuestión política, es que el Estado se va a agarrar esos fondos y ya no va a tener para darle la pensión a la gente. El problema es que ahora estamos enfocados en el tema de las pensiones y nos hemos quedado ahí porque realmente es un tema enorme, es un abismo en el que podemos caer. Delicado. Pero de nuevo otra vez perdemos la perspectiva porque el tema es la seguridad social de los salvadoreños. Las pensiones es un componente del sistema de seguridad social. Según dicen estos técnicos, que esto resuelve un problema de caja para los próximos 2 años, algunos dicen que 1 año y medio, los más optimistas dicen que 3, pero ¿y qué va a pasar después? Bueno, ese será el problema de otro gobierno. Pero contra Default está porque diciendo... el problema es la deuda, eso me parece clave. ¿Cómo vas a someter a la población a un referendo si es una figura? Bueno, un referéndum de hecho, porque la Constitución no lo dice, pero... Cualquiera te lo puede debatir jurídicamente, no soy por abogado. eso, el referéndum no se puede aplicar, no existe porque legislación no existe para como eso. figura legal. La consulta se refiere a crear instancias de esos debates. Tú podías haber creado una comisión nacional que estudiara esto y que llevara ese debate al interior del país. Jorge, pero si no se ponen de acuerdo con el Consejo Laboral para ver el tema del salario mínimo, ahora cuando vas a tocar una esencia de patrimonio de por vida. Pero entonces, ¿para qué te comprometes? Bueno, los señores de Contradefault están diciendo... Si eres el presidente de la República, pues sí, ¿por qué te comprometes en público para hacer eso? Así es, correcto. ¿Y cómo es que después resulta que ya no? No son y responsables. se lo tiras a la Asamblea. Sí. Para que en la Asamblea, como ustedes acaban de decir aquí, pesen más la aritmética, los 43 votos, y ya comenzaba a decir, bueno, ¿y quiénes tienen esto? ¿Y quién se va a pasar para acá? Y ese paso de Aguachapán, el alcalde, significa que la señora se va a pasar, y entonces los 3 del PCN más 1, 4, conclusión mucha. Bueno, mira, como buen político, Jorge, y el resto, era necesario que el gobierno hubiese hecho este debate antes de llegar para allá. Claro que sí. Por eso digo yo, porque estoy insistiendo que la reforma debe de ser integral. Entonces el robo del siglo no es de hoy, pasó hace muchos años. El robo, bueno, es que en cada siglo han habido robos. En el siglo XIX se robaron las tierras. Cuando la declaración del decreto de los ejidos, que le quitaron las tierras a los campesinos. En el siglo XX se robaron las pensiones, los bancos. Sin menospreciar esa historia un poco, llamémosle, así, de esa naturaleza, partamos de lo de ahora, las pensiones. ¿Tú crees que ahora entonces también estamos hablando de ese mismo mecanismo? Es que es la insolidaridad social que tiene este país. ¿Por qué? Porque la concentración de riqueza en poquísimas manos. Bueno, ¿por qué se llamaba el país de las 14 familias? Durante el siglo XIX y el siglo XX. Y después de las privatizaciones era el país de las 7 familias. O sea, se fue reduciendo la concentración de capitales y un grupo pequeño, hegemónico y a la vez insolidario con el resto de la sociedad, es el que se ha aprovechado de eso.
si son 1.400 millones de dólares los que se quedan a AFP, y además de eso, al vender los bancos, se asume de que se le va a comprar los bancos por parte del capital transnacional, pero que esta parte que todavía tiene alguna carne para estarla jalando, tiene que estar atada a eso. Entonces sí estamos viendo que hubo un robo del siglo en ese sentido, ya en este siglo, porque con la venta de los bancos, ni siquiera los impuestos se pagaron de esa venta. Entonces eso te indica la insolidaridad con el pueblo salvadoreño de estos grupos de salvadoreños que son pocos y que hay que conocerlos, hay que saber quiénes son. Cierro esto. Cualquier gobierno teniendo una correlación de fuerza política a su favor en el Congreso, se dicen, bueno, yo me quito, se lo tiro a ellos, que vean cómo. Por eso mismo, ¿qué espera uno como ciudadano? Bueno, no hubo ese debate, bueno, lo va a hacer la Asamblea. Genial, yo esperaría que la Asamblea Legislativa rompiera con la tradición, que es simplemente llegar, escuchar a la persona se va y al final la decisión está tomada. Y bueno, una noche mira, antes ayer ya te queda una plenaria, ojalá no sea eso. No, pero porque lo que debe haber un debate lo que serio. tú decís, Jorge, ayer, solo para cerrar, Jorge quería de alguna manera cerrar este ciclo con decir otro elemento que no está pensado. Aquí solo el 20-25% cotizan. El 75-80% de la población no tiene nada que ver ni con pensiones ni nada, y se le está prometiendo que se le va a dar en el futuro una pensión de $50. Perdóname, tampoco es justo que ahora resulte que quien paga el tema de esa deuda con sus impuestos, porque si eso es del presupuesto, es de todos. Y si el 80% no tiene acceso, ¿por qué va a tener que pagar el beneficio para 20-25? Y por último, ¿cómo vas a ampliar, cómo vas a tener mejores pensiones si la gente no tiene empleo formal? Si está en la informalidad. Hablemos de probidad, que es el otro tema por el cual los había invitado. Ahora resulta que vienen dos nuevos juicios civiles, el expresidente Saca y el expresidente Mauricio Funes. Cuando aquí se dice hay persecución política, no hombre, si el problema es que la gente por primera vez, el ciudadano, ahora puede pedir información, y cuando pide la información, se va a la auditoría, y cuando te vas a la auditoría, pues ahí comienzan a salirte todo un montón de cosas, porque como tú vivías en la impunidad, presentabas tu declaración, yo presentaba mi declaración, y lo único que me interesaba era estar a tiempo de presentarla a la entrada y a la salida, y me daban un papel diciendo que había cumplido, pero alguna vez cruzaron la información para saber, nunca. Era una ley positiva no vigente. Ese es el punto. Ahora es una ley positiva vigente porque la están ocupando después de 50 años, ¿verdad? Porque es del 59. Entonces, la Corte está basándose en indicios razonables para poder actuar en contra de funcionarios. Ahora, el artículo 131 de la Constitución, el numeral 31, dice: erigir jurisdicción y establecer cargos a propuesta de la Corte Suprema de Justicia para que los funcionarios respectivos conozcan en toda clase de causas criminales, civiles, mercantiles, laborales, contenciosas, administrativas, agrarias y otras. Se ha presentado una pieza de correspondencia el año pasado, en el mes de noviembre del año pasado, en la cual se pide que los delitos de gran corrupción sean declarados delitos de lesa humanidad. Por lo tanto, si se declara delito de lesa humanidad, ya no prescribe. Ya no prescribe. Y si además se le declara que es de orden público, se puede ir retroactivamente. Juzgar es una cosa que tú estás señalando, pero aquí es un problema político. ¿Qué es lo que sucede? Que la ley de acceso a la información lo que hace es que el ciudadano pueda pedir la información, y yo puedo pedir la información de la auditoría del presidente Cristiani. Eso jurídicamente va a tenerle problemas. Pues seguramente no, porque ya prescribió, como ustedes dicen. Sí, pero la información la tienen que dar. Y al tener la información, ahí te comienzan a saltar una serie de... O sea, se puede procesar. Mira, ¿quieres decir, Jorge, que se puede procesar una persona teniendo la información? No necesariamente. El proceso, perdóname, es político. Si a mí me comienzan a sacar... No, pero es que la Corte está resolviendo. Hace 10 años, no, porque tú dices ya no se puede aplicar. No, ahorita por eso pero lo sí mencioné. le pueden aplicar la ley de extinción de dominio. Por eso yo lo mencioné, este artículo. ¿Qué pasaría? Precisamente. Pongamos el caso hipotético de Cristiani, ¿verdad? Que fue presidente en el primer gobierno de Arena, o de Calderón Sol, que están fuera, según este artículo de la Constitución, pero aparece, ¿verdad? Que no coinciden sus declaraciones, o como dijo un panelista aquí,
en uno de los viernes, que Calderón solo entró pobre y salió rico. ¿Por qué va a ser malo que un ciudadano pueda solicitar información sobre un funcionario público, como acaba de decir Oscar? Oscar tiene razón. Desde el instante en que te conviertes en servidor público, perdóname, estás listo para que el ciudadano te investigue y no él te pague el sueldo, pues. ¿A quién le paga el sueldo a los diputados? Los ciudadanos, nosotros con los impuestos. Gracias. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.